el Señor les siga bendiciendo. Les invito a tener una oración más a nuestro maravilloso Dios. Padre, gracias. Señor, gracias porque tus bondades son infinitas. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Te rogamos también en esta hora que nos sigas hablando a través de tu bendita y santa palabra. Nosotros, Señor, estamos en tus manos, reconociendo que toda la gloria es tuya, que todo el poder es tuyo, que toda la majestad es tuya. Y te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, que hables, oh Dios, a cada uno de tus hijos que está mirando, escuchando este tiempo, Señor, sabiendo que tú sigues en tu trono, sabiendo que tú eres soberano, sabiendo que tú eres poderoso y nos amas. Háblanos a través de tu palabra, que no sea la facilidad de la palabra, Señor, lo que motive esta predicación, sino sea la voz de tu Espíritu quien nos esté ministrando. Reprendemos toda obra del diablo y te pedimos, oh Dios, que nos ministres por medio de tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Cristo, reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos que solo es por la gracia que tú nos das que podemos exponer tu evangelio. Y así te pedimos que nuestros corazones estén abiertos y receptivos para ser transformados por el poder de tu palabra. Amén y amén. Tradicionalmente hoy se está recordando uno de los días más especiales en la historia del cristianismo. Hoy queremos hablar sobre esa última cena del Señor con los discípulos, que al ser la última cena del Señor con los discípulos, a la vez es la primera cena instituida al Evangelio por medio de Jesucristo. Y les invito a buscar en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, dice la palabra del Señor: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis, en memoria de mí. Así que, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, tenemos que ver los acontecimientos que estaban vinculados con la cena, pero a la vez tenemos que ver cuál es el matiz que Cristo está dando a aquella cena que fue instituida en medio de la Pascua. Como hemos hablado, que toda esta semana de Jesús estaba relacionada con esa gran fiesta. Pero nosotros debemos darnos cuenta que hoy han habido, o a lo largo de la historia han habido, y hoy lo estamos sufriendo, algunas manipulaciones sobre lo que es la cena del Señor. Algunos han instituido esta ceremonia de tal manera como un rito religioso, que lo han llevado a algo que está separado de lo que Cristo mostró aquel día a sus discípulos. Cuando hablamos de la cena del Señor, hay que entender que una cosa es la Pascua, otra cosa es la cena del Señor, y otra cosa es la
fiesta de los ágapes que tenían los creyentes, que Judas lo menciona, ¿verdad? Y algunos padres de la iglesia hablan de esa fiesta de ágapes, que eran comidas que ellos desarrollaban. La Pascua, por una parte, como ya lo sabemos, ¿verdad?, no era más que esa celebración gigantesca que tenía la religión hebrea para recordar que Dios había dado la libertad de Egipto y les había salvado por medio de la sangre de aquel cordero. Y la Pascua era una fiesta profética que iba a representar la venida del Mesías. Ahora, es justo en medio de una Pascua donde Cristo instituye la cena. Como la Pascua hebrea tenía 4 copas, que eran las 4 veces, ¿verdad?, que los hebreos tomaban. Todos los autores serios en este tema concuerdan en que fue en la tercera copa donde Cristo instituye lo que es la copa del Señor, la representación. Entonces, lo que vamos a ver es que los hebreos que tenían una Pascua, fue en medio de la Pascua judía donde Cristo instituye la cena de cristiana. Pero más adelante vamos a ver en Corinto, ¿verdad?, y otras iglesias que empezaron a celebrar comidas gigantescas donde venían todos a la congregación, y justo en medio de esas comidas que ellos llamaron ágapes o fiestas de amor, era allí donde celebraban, ¿verdad?, la cena del Señor. Así que hay 3 instituciones o 3 acontecimientos, y en medio de todo eso nosotros hemos sido producto de lo que ha ocurrido, la transformación constante, ¿verdad?, de la historia de la cena. Y hoy nosotros tomamos algunos elementos para recordar aquello que Cristo instituyó. Así que quiero dividir en 3 partes, ¿verdad?, el tema de hoy, y es la cena del Señor: pecados, institución y advertencias. Lo primero que vamos a ver es los pecados que se desarrollaron en la cena del Señor en la iglesia de Corinto. Lo segundo, cómo se instituyó y cuál fue el propósito de esta cena del Señor. Y en tercer lugar, algunas advertencias para la cena del Señor hoy. Ojo con esto, quiero hacer una aclaración. No tengo problema con aquellas iglesias que hoy, por medio de la pandemia o por consecuencia de la pandemia, tienen sus santas cenas virtuales. Particularmente, aunque no tengo, les digo, ningún problema con este tipo de hermanos, creo que no debería ser la mejor celebración hacerlo por internet, la cena del Señor, ¿verdad?, donde cada uno esté en su casa, porque vamos a ver en la predicación de hoy que el propósito de la cena del Señor era esperarse unos a otros. Así que prefiero hablar lo que toda esta enseñanza de Cristo nos muestra, y cuando tengamos la oportunidad, porque oramos por eso, podamos tener como iglesia, como cuerpo de Cristo, todos reunidos una vez más, la cena del Señor, y nos podamos esperar los unos a los otros para compartir entonces la cena maravillosa del Señor. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de los pecados de la cena del Señor. Versos del 17 al 22. Lo primero que encontramos en el verso 17 es que los corintios se reunían para lo peor. Ojo con la iglesia de los corintios. Fíjense que no estamos hablando de la cena del Señor en el acontecimiento de los evangelios. Estamos hablando de la cena del Señor en el mal acontecimiento, de cómo practicarla después que ya Cristo había ascendido al Padre. Por eso creo que es una gran referencia para nosotros la iglesia de los corintios. Y fíjense cómo esta iglesia, dice el apóstol Pablo, que eso que él le iba a anunciar a continuación, pues ya le había lavado en otro tema anterior sobre las mujeres y el trato, ¿verdad?, en la congregación. Ahora dice: el anunciaros esto que sigue, es decir, sobre el tema de la cena, yo no doy alabanza, porque ustedes no se están congregando para lo mejor. ¿Para qué se congrega la iglesia? Para lo mejor. ¿Y qué es lo mejor en la congregación? Dar la gloria al Señor, manifestar la sana doctrina y practicar la sana doctrina con el uso correcto de los dones espirituales, con el uso correcto de los ministerios que Dios ha dotado a sus hombres, ¿verdad?, para que ejerzan el ministerio en las congregaciones, como Dios ha dotado de sabiduría, ¿verdad?, a pastores, a líderes, hermanos consagrados a su palabra. Pero esta iglesia se estaba reuniendo para lo peor. ¿Qué era lo peor? Si nosotros leemos el siguiente versículo, nos vamos a dar cuenta que ellos como iglesia tenían divisiones. Miren cómo dice el verso 18. Pues en primer lugar, les voy a decir qué es lo peor. En primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, hay una gran diferencia en reunirse un grupo de personas que puedan tener algún cristiano allí y reunirse la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, hay un
un reino que se está motivando, hay un reino que se está proclamando y declarando, y es el reino de Dios. Así que dice Pablo, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, dice, divisiones. Y en parte lo creo. Si nosotros buscamos el capítulo 1, verso 10, mire cuáles eran esas divisiones. Capítulo 1 de la misma carta a los Corintios, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El propósito de los hermanos de Cloé no era crear chisme, sino comunicarle a Pablo, quien fue, según algunos creen, el primer pastor de esta congregación, comunicarle a Pablo que habían divisiones, que habían grupitos en la iglesia. Quizás alguien puede decir hoy, bueno, pastor, a veces a nosotros hoy nos pasa parecido a la iglesia de Corintios, que hacemos grupitos por conveniencia. Y el problema no es que hayan grupos que se reúnen con un fin determinado. El problema es que un grupo se reúna con un fin determinado y ese grupo está en contra de otro grupo de la iglesia y es en contra de otro, y así sucesivamente. Y eso es lo que forma la división en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice: oigo que hay entre vosotros divisiones. Y la palabra división viene de una palabra griega que significa roturas. La idea de una rotura es cuando usted tiene una jarra, y esa palabra se usa también para referirse a la rotura de una jarra, que cuando esa jarra se rompe, esas divisiones, cada una de esas piezas forman parte de un fin común, de una vasija común. Y lo que Pablo estaba diciendo: hay entre vosotros unos que están virándose hacia un lado, otros que están alando hacia otro lado, y Cristo no está siendo el centro. Y dice Pablo: y en parte lo creo. Fíjense cómo en el mismo capítulo 3 de Corinto, de la carta, dice capítulo 3, verso 3. Miren cómo Pablo vuelve a recapitular la idea de la división. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Una vez más, lo que estaba representando en esta iglesia es que había carnalidad. Hermanos, no podemos cerrar nuestros ojos. La iglesia de Cristo hoy tiene cristianos carnales. La iglesia de Cristo hoy tiene cristianos que, lejos de madurar, están actuando de tal manera que sus frutos no le están identificando como hijos de Dios. Y Pablo, poniendo de manifiesto los pecados de esos creyentes, les va a declarar en el versículo 19 el propósito de las divisiones. Miren así: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Quizás uno espera aquí decir: oh no, la iglesia no tiene problemas. Oh no, la iglesia no tiene división. Pablo dice: no, es necesario, es preciso que hayan entre vosotros disensiones. Y la palabra que se usa ahí para disensiones es jairesis, que en algunos contextos significa sectas, partidos políticos e incluso bandos. Lo traduce la Biblia de las Américas. Pablo está diciendo: es necesario que entre ustedes hayan bandos, sectas, es decir, grupos que tienen diferente mentalidad, pero esa mentalidad de esos grupos que los separa de la doctrina sana, es preciso que hayan. ¿Y cuál es el propósito? Cuando hay algo malo, demostrará cómo se debe vivir lo bueno. Y lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, dice que esas disensiones que hay entre vosotros va a demostrar quiénes son los aprobados. Hermanos, está claro que entre la iglesia de Cristo nosotros no podemos engañarnos. Hay algunos que dicen: ¿cómo está tu iglesia? Mi iglesia, gloria a Dios, está bien, perfecto, ahí todos somos ángeles. Bueno, sí, es probable que sean ángeles, pero ángeles caídos. Porque todo creyente reconoce que toda iglesia que está compuesta por hombres y mujeres imperfectos, estamos en el proceso de la madurez, en el proceso de parecernos a Cristo. Y en ese proceso de parecernos a Cristo hay peleas, discusiones.
Ahora, lo que diferencia a una iglesia que está madurando a una iglesia que está llena de carnales, que la iglesia que está madurando, cuando hay pruebas, hay disensiones, hay problemas entre ellos, al final siguen saliendo por las mismas puertas, tomados de la mano del corazón. Siguen siendo hermanos aún cuando piensan diferente. Siguen siendo hermanos aún cuando tienen diferentes puntos de vista. Siguen siendo hermanos aún cuando pasan cosas entre ellos que no son del agrado de una parte o de otra. Hermanos, cuando hablamos de las pruebas o las disensiones, demuestran quiénes son los hijos de Dios. Cuando usted ve una congregación que sufre un mal testimonio de un pastor que ha dado mal testimonio a la congregación, es triste y es doloroso. Cuando usted ve una congregación que uno de sus líderes ha caído en tal descrédito que trae mal testimonio a la congregación, siempre es doloroso. Pero justo lo que pasa después de ese mal testimonio, después de ese problema, es lo que demuestra dónde está centrada la iglesia o esa congregación. Si un pastor comete una falta o un líder comete una falta en una congregación y después de eso la congregación se dispersa, los miembros se van, la pregunta es, ¿a quién estaban siguiendo en esa congregación? Cuando la iglesia reconoce que tiene pruebas, lo que hace la prueba es purificar. Escúchame bien, la prueba de la vida, la prueba de los cristianos, lo que hace es purificarlos para bien, no para mal, no para destrucción. Como mismo las mujeres toman y cuando están, ¿verdad?, preparando los frijoles o el arroz, ¿verdad?, y lo ponen en el agua y empiezan a lavarlo para que salga toda esa pajusa. Como mismo el artífice en oro, el joyero, cuando está purificando el oro, él pone un cierto grado de calor, de fuego en ese oro, ¿verdad?, para que las impurezas salgan. Lo que hacen las pruebas y las disensiones es que ponen de manifiesto en quién está nuestra confianza, en quién está nuestra vida. Por eso Pablo va a decir entonces, en los versos del 20 al 22, que los corintios no estaban comiendo la cena del Señor. Dice el verso 20: cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo le está diciendo, ustedes están haciendo cualquier cosa menos comer la cena sagrada que el Señor les dio. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entendamos que esa cena estaba relacionada no solo con un pedacito de pan y un poco de vino. Esa cena era una gran comida donde muchos traían de su alimentación y el pobre que no tenía suficiente alimento en casa venía. El propósito de la iglesia siempre ha sido satisfacer la necesidad del necesitado. ¿Y saben lo que estaba pasando en los corintios? Que llegaban algunos glotones, llegaban algunos borrachones de la misma congregación, algunos carnales, y se adelantaban y empezaban uno a llenarse la panza y se quedaba entonces el pobre que no tenía suficiente alimento para su casa, para él y sus hijos, y llegaba al servicio y no podía comer. Y otros decían, bueno, déjame, Gualbertico no viene, Esperancejo tampoco, Josefín tampoco, déjame tomar un poco de vino, bueno, déjame tomar, y terminaban borrachos. Hermanos, en una institución tan sagrada, los pecados de la cena del Señor en esta iglesia ponen de manifiesto que el hombre en ocasiones tiene la tendencia de lo que Dios hizo santo y sagrado, lo contamina con sus actos. Y por si fuera poco, no solo el mundo hace profano lo que Dios ha hecho santo, sino que a veces algunos creyentes y algunos carnales y algunos que no son nada, sino que son lobos disfrazados de ovejas dentro de las congregaciones, están poniendo tropiezo en los hermanos, están levantando falsos testimonios. Por eso Pablo dice el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, la de él, no le interesa la del otro. Y dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hace un tiempo, hace años ya, diría yo, salió un eslogan en las Javitas. En esas Javitas que algunos le llaman Cubalce, Javita Chillona, aquí en Pinar, que tenía un eslogan que decía, lo mío primero. Ese eslogan, lo mío primero, no solo está en esas Javas, sino que está en el corazón del hombre. Tanto que pasó en esa iglesia que el que llegaba a la congregación no le interesaba el hermano.
No le interesaba a las otras familias. Su necesidad era proveer todo lo que hubiese allí, ¿verdad? Proveer para su necesidad y satisfacción propia. Y Pablo dice en el verso 22, ¿no tenéis en vuestras casas comida? ¿Por qué menospreciáis? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis. Las dos cosas es, ustedes están quitándole el valor que tiene la iglesia de Dios. Y en segundo lugar, ustedes están avergonzando la casa de Dios. Y Pablo hace una pregunta que no espera respuesta, pues ellos saben cuál es. ¿Qué les voy a decir? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Los pecados que estaban desarrollándose en esta congregación no solo era división, no solo era idolatría en algunos sentidos con las comidas sacrificadas a los ídolos, sino que ellos tenían problemas, como vemos en el capítulo 5. Tenían un hermano que estaba acostándose con su madrastra y ellos lo tenían en la congregación. Era una iglesia, hermanos, que a pesar de tener todos los dones espirituales desarrollados en esta carta, estaban actuando con una carnalidad tal. Así que en primer lugar estamos viendo que la cena del Señor estuvo rodeada de pecados. Y lo segundo que va a hablar Pablo es la institución. Él les va a recordar cómo comenzó todo, para que ellos se dieran cuenta cómo ellos habían llegado a ese punto. Así que vamos a ver en segundo lugar la institución de la cena, desde los versos 23 al 26. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice en primer lugar, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, lo que está diciendo Pablo en primer lugar, le dice, esto que yo les he transmitido a ustedes, esta enseñanza que yo he recibido, que le he tomado del Señor, es algo santo. Es algo que no es un rito, sino más bien es algo que nos reta. Es algo que no es una obligación, sino más bien una bendición. Es algo que no es una condenación, sino un privilegio. Hermanos, y cuando vemos la vida de estos corintios, nos vamos a dar cuenta que ellos habían olvidado aquella noche, que un día como hoy estamos recordando nosotros. Aquella noche donde Jesús les está diciendo, esta es la última Pascua que tomo con ustedes. Esta es la última. Pero a la vez era la primera de la iglesia como cena del Señor. Así que para Cristo sería la última, pero a la vez la primera. La primera cena que estaba rodeada de amor, que estaba rodeada de traición, de aquel Judas como hablamos ayer, que estaba rodeada de sentimientos encontrados, donde había una enseñanza de humildad a sus discípulos, que ellos habían olvidado qué ocurrió aquella noche. Jesús iba a ser molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53, iba a ser maltratado, vituperado, iba a ser, ¿verdad?, crucificado, avergonzado en aquella cruz. Iba a ser maldito en aquella cruz por nosotros, como dice Gálatas. Y en ese momento Él toma el pan de aquella Pascua, pan sin levadura, y cuando lo toma, dice en el versículo 24, y habiendo dado gracias, ¿gracias a quién? Aquel que nosotros damos gracias por todo. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hay dos grandes conflictos teológicos aquí con la cena del Señor. Y uno es, ¿qué pasa con ese pan y ese vino? Y se conoce como la idea de la transustanciación. Esto ocurre en el siglo IV, donde Cirilo de Jerusalén lo redactó y el Concilio de Trento después lo confirmó en 1545-1563.
que literalmente lo que significa es que ese cuerpo de Cristo, ese pan y ese vino, cuando lo toma el creyente, literalmente se convierte en la carne y en la sangre de Cristo. A esto hubo una segunda idea teológica que se llamó la consustanciación, y esto, más bien por Berengario de Tours, en el año 1000, fue propuesto, y después Lutero lo toma y dice, esto básicamente, el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo y el vino no es literalmente su sangre, sino que es un símbolo, ¿verdad?, que se representan, que junto con el pan, ¿verdad?, ahí está la enseñanza. A lo que eso nuestras iglesias, lo que hemos tomado, hermanos, es un símbolo. Literalmente está claro que cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, ellos no estaban comiéndose el cuerpo cuando partieron aquel pan, pero lo que sí es claro que aquel pan estaba representando la verdad del cuerpo de Cristo. Era una representación de lo mismo que iba a ocurrir unas horas después. Y el Señor dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, haced eso en memoria de mí. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Y ahí quisiera detenerme un momento. Jesús tomó una de las copas de la Pascua, la tercera posiblemente, como dicen los eruditos, y hasta ese momento, siempre que Jesús tomó la copa en todas las demás Pascuas, no le dio la representación o la idea que ahora tenía y que ahora tiene para nosotros. Cuando Él toma la copa dice, este es el nuevo pacto. Tú y yo sabemos que Dios es un Dios de pactos. Tú y yo sabemos que desde la creación del hombre, el Señor ha hecho pactos con el hombre. De hecho, recordamos el pacto de Dios con Noé. Recuerda, Dios le dice, no voy a destruir más la tierra por agua, por inundación. Y un arco iris es la señal de aquel pacto con Noé. Interesantemente, el hombre hoy ha cogido ese arco iris. Y la comunidad LGBTI lo ha tomado como su eslogan, como su representación. ¿Se da cuenta a dónde llega la perversión del hombre pecador? Tanto que hay algunos cristianos hoy que les da hasta pena ponerse un pullover que tenga un arco iris. No, hermanos, aunque personas que están en pecado, que necesitan arrepentimiento para sus vidas, tomen ese eslogan no es un eslogan de ellos. Es una señal del pacto de Dios con la humanidad, del pacto de Dios recordando que no iba a destruir más el mundo por agua. Así que Dios hizo un pacto con Noé. ¿Recuerdan el pacto de Dios con Abraham? La señal de aquel pacto fue la circuncisión. Génesis 17 dice que Dios hizo un pacto con Abraham y le dice cómo va a ser la señal. Cada varón que abra matriz, cada varón que sea, ¿verdad?, de la familia, debe ser circuncidado al 8º día. Y esa, dijo Dios, es la señal del pacto. ¿Recuerdan el pacto de Dios con David? Donde le dice, no faltará rey en tu trono que reine para siempre. Claro que ya ese pacto ya venía anunciando de otra manera todavía más fructífera, que representaría un solo rey que se sentaría y nunca más sería destronado. Y evidentemente eso era un avance de Jesucristo. Pero ahora, como el mismo Jeremías lo había anunciado, que dice, yo haré nuevo pacto con mi pueblo. Lo que Cristo está diciendo cuando toma aquella copa, dice, este es el nuevo pacto. Ahora, ¿sabes qué? Si tú buscas la palabra pacto en un diccionario, significa acuerdo entre ambos, pero esa no es la palabra pacto en la Biblia. La palabra pacto en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, que en hebreo es berit, como en el Nuevo Testamento, que en griego es diatheke, lo que significa es que uno establece las condiciones y el otro simplemente las acepta. Es donde establece que el más grande pone los acuerdos y el más pequeño simplemente los acepta. Así que el pacto de Dios con la humanidad no es que el hombre tiene que hacer algo para pertenecer a ese pacto, no es que el hombre tiene que tomar decisiones humanas. Escúchame, el cielo no se gana por decisiones humanas. El hombre no puede llegar a Dios por sus propios méritos. Solo
solo por la sangre de Jesucristo usted y yo podemos llegar al Padre. Así que lo que está diciendo Cristo, esta señal del nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí, dice, esta es mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí, recordándome. Interesantemente, dice el verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tú y yo sabemos que las muertes nunca son un sinónimo de gozo. De hecho, todo aquel que ha perdido un ser querido, cuando recuerda el día en que fallece, ese día no tiene una celebración, una fiesta. Ese día normalmente uno lo recuerda con dolor. Hoy hace tantos años murió mi padre, hace tantos años murió mi madre, hace tantos años perdí un hijo, perdí esto, perdí a un familiar, un amigo. Pero Cristo ha cambiado el concepto de la muerte y está diciendo, cada vez que tengan esta cena, ustedes van a recordar un elemento importante, mi muerte. Pero Él dice, hasta que venga de nuevo. Escúchame. Cada cena del Señor que nosotros tenemos y practicamos es un adelanto, es un anuncio profético, es un anuncio evangelístico de que estamos esperando al Señor. Y escúchame bien esto. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 9. Apocalipsis 19, 7 y 9 dice de esta manera: hay una cena que todavía no se ha celebrado, que está por celebrarse, y yo quiero ser parte de ella. Dice Apocalipsis 19, versos del 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Bienaventurados, supremamente bendecidos los que son llamados a las bodas del Cordero. Hoy hay muchos que se van a perder esa boda. Hoy quizás hay algunos que nos están viendo o nos están escuchando que no van a participar de esa cena. Solo por el arrepentimiento y la fe que Dios pone en el corazón, solo por la gracia de Cristo somos parte de esa cena. Así que incluso cuando hoy tenemos la cena del Señor y salimos de ahí, vamos a la casa, como decía un pastor que estaba leyendo en estos días, dice: recuerdo mi primera cena, fue tan esperada, y me fui tan decepcionado, hasta que cuando comencé a madurar me di cuenta que las expectativas que yo tenía de la cena no es que ese día iba a bajar el Espíritu sobre mí, iba a empezar a hacer revolución dentro de mi corazón, iba a haber ángeles mostrándome la gloria de Dios. Decía que el pastor: no, aquel día fui decepcionado porque fui con las expectativas incorrectas. Mas cuando me di cuenta de lo que es la cena del Señor, que es una proclamación de que Él viene otra vez. Así que cuando tú y yo estamos en la cena del Señor, estamos anunciando que viene una cena mayor, que viene una cena más grande, de la cual queremos participar, pero la única forma de hacerlo es por medio de Jesucristo. Así que lo que Pablo está haciendo en segundo lugar es recordándole cómo fue instituida aquella cena, que era santa, que era sagrada. Su propósito era anunciar la muerte del Señor, pero no una muerte que se queda en muerte, sino una muerte que es acompañada de una resurrección. Y en tercer y último lugar, podemos ver las advertencias para la cena del Señor. Cuando hablamos de las advertencias para la cena del Señor, de los versos del 27 al 34, miren lo que dice el verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable o culpado del cuerpo y la sangre del Señor.
En primer lugar, Pablo da una advertencia diciendo: el que come, cualquiera que come este pan o bebe esta copa indignamente, esa palabra indignamente es un calificativo para decir que está comiendo de una manera que hay pecado en su vida y no hay dolor. Mire, usted quiere saber si usted es hijo de Dios o no. ¿Cómo se siente cuando usted le falla a Dios? Si usted es indiferente al pecado, si usted ha hecho algo que sabe que por la Biblia es pecaminoso, que es desagradable, y usted no siente dolor en su alma, usted no siente dolor en su corazón, usted no siente que su corazón se aprieta, que sabe que está mal, es probable que usted todavía no sea cristiano, o que usted está en un estado crítico del cual el Señor le está llamando a salir hoy. Dice: cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente. De hecho, la cena del Señor es para un grupo de pecadores que son dignos, porque el Cordero digno, el dueño del universo, el que se sacrificó por nuestros pecados, nos hace dignos para participar de ella. Y dice el verso 28, ¿cuál debe ser la advertencia? Eso es lo que está mal. El que está indigno será culpado del cuerpo del Señor, de haberlo, ¿verdad?, pisoteado. Pero el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La idea de probarse en ocasiones ha sido mal entendida, porque esto es como algunos creyentes que dicen: no, para la cena del Señor yo tengo que ir con mis cuentas arregladas con Dios. Ese no es el probarse que está diciendo Pablo. El probarse es que yo no tengo que estar a cuentas con el Señor para participar de la cena, sino que yo tengo que estar en santidad con el Señor toda mi vida, incluso cuando tenga que participar de la cena. Me contaban estos días a los hermanos del grupo de alabanza que estuve en una convención donde todos los pastores hicimos ahí una cena del Señor, y los músicos estaban tocando la alabanza, ministrando, y cuando fuimos a llevarle los elementos, yo iba con el pan, era uno de los pastores que estaba oficiando la ceremonia, y me acerqué a alguno de los músicos que estaban en el piano, en el bajo, y me dijeron: no, yo no puedo tomarlo. Yo acto seguido sigo, pero después me quedo pensando: si tú has estado ministrando todo este tiempo la alabanza y ahora no te sientes preparado para tomar la cena del Señor, ¿qué tú hacías tocando ese piano? ¿Qué tú estabas ministrando? ¿O crees, porque algunos se han hecho la idea de que la cena es más sagrada que lo que se hace en el púlpito, que lo que se hace en nuestras casas, que lo que se hace en nuestro servicio a otras personas? De hecho, en esta ocasión era la cena lo que estaba determinando lo mal que estaba el pueblo del Señor en la iglesia de Corinto. Y dice Pablo: que se pruebe cada uno. Y una vez probado, hermano, ¿de qué forma nosotros nos probamos? Hay una sencilla pregunta: ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi tiempo con oración? ¿Cómo está mi vida con los hermanos? ¿Cómo está mi vida con el prójimo? ¿Cómo está mi vida con mi familia? ¿Y sabe lo más hermoso de esa prueba? Que esa prueba siempre tiene una solución positiva si se pone en las manos de Cristo el problema. Dice el versículo 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin analizar el cuerpo del Señor, miren lo que está comiendo: juicio. Está comiendo y bebiendo para sí. Lo que está diciendo Pablo: si no entiendes que Cristo en la cruz lo que estaba anunciando era el perdón de los pecados, y tú vas a la cena del Señor, y en la cena del Señor a ti no te interesa que estás enojado con tu hermano y sigues enojado con tu hermano: Señor, gracias por el vino, es tu sangre, gracias por tu cuerpo, aleluya. Y sigues enojado con tu hermano que está 2 bancos detrás de ti. ¿Qué cena tú estás tomando? ¿Cuáles son las consecuencias de tomar la cena sin arrepentimiento, con cosas malas en la vida? Verso 30: por lo cual hay muchos, número 1 dice, enfermos y debilitados entre vosotros. Número 2 dice, y muchos incluso dice, duermen. Habían hermanos en la iglesia de Corinto que algunos, por no discernir el cuerpo de Cristo, por tener una doble cara, una doble apariencia, una doble vida, tomaban la cena y estaban siendo enfermos. Usted y yo sabemos que las enfermedades y la muerte son consecuencias del pecado.
Pero usted y yo sabemos que los santos, ¿verdad? Que aquellos que tratamos de vivir en santidad, podemos enfermarnos, pero no era esta la causa de enfermedad de estos hermanos. La causa de enfermedad de estos hermanos era por pecados que ellos tenían ocultos, por pecados que ellos tenían en su vida, y estaban pisoteando, ¿verdad?, la santidad de Dios con su actitud. Así hay muchos hoy. Tenemos las congregaciones llenas de religiosos. Tenemos nuestras congregaciones llenas de hermanos que a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de mostrar el evangelio, usted los ve y dice, bueno, el apóstol Pedro, y después viene él. Pero miren lo que dice la palabra. Por las consecuencias, algunos se habían enfermado, algunos tenían limitantes físicas e incluso otros llegaron a morir. Verso 31 dice Pablo una vez más, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo está diciendo, si hay algo mal en tu vida, ponle en las manos del Señor, que en Él hay perdón. Hay muchos cristianos hoy que trabajan y luchan, ¿verdad? O están luchando con pecados ocultos. Hermano, ¿por qué arrastrar una carga que ya el Señor te liberó de ella? ¿Por qué cargar con ese peso que el Señor te dijo, hijo, ven a mí, que en mí tienes paz, que en mí tienes perdón, que en mí tienes seguridad? Y dice Pablo el verso 33, así que es una cláusula de conclusión. Le está concluyendo toda la advertencia sobre la cena. Dice, hermanos míos, cuando reunís a comer, espérense los unos a los otros. Y ahí es donde pensamos que aquellos que tienen la cena del Señor virtualmente, ok, háganlo, traten de hacerlo de la forma más santa posible. Pero en mi corazón le estoy pidiendo al Señor porque podamos hacerla una vez más o varias veces más, las que Él nos permita, pero todos reunidos aquí en la casa del Señor. El esperarse unos a otros era, hermano, espera a tu hermano también, porque Él te necesita, porque Él es un cuerpo, ustedes son un cuerpo. Ustedes no son individuos, son parte de una misma esencia del Evangelio de Cristo. Ustedes están unidos por los lazos del Cordero. Dice, hermano mío, cuando reunís esperados unos a otros, si alguno tuviere hambre, dice, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y Pablo termina diciendo, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Habían otros temas que Pablo en este momento no les va a hablar. Pero en cuanto a la cena, ¿qué ocurrió aquella noche? El Señor estaba dando un recordatorio para la iglesia. Uno de los grandes propósitos que tiene la cena en la vida práctica hoy, y aquí en nuestra congregación tratamos de hacerlo de esa manera. Cuando tenemos la cena del Señor, años atrás los niños no participaban, los niños iban con las maestras, pero hace algunos años decidimos con los líderes que queríamos que nuestros niños estuvieran en la cena, no para participar activamente tomando el vino y tomando el pan, pero sí para que vieran. Eso tiene un doble propósito, porque cuando estamos tomando la cena, que es algo santo, algo sagrado, recordemos que también nosotros somos santos y somos sagrados, y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Así que yo aquí en la casa de Dios tomo el pan y tomo el vino y pronuncio, Cristo, tú vienes otra vez. Y declaro con mis labios, Señor, gracias porque me lavaste con tu sangre preciada. Y hoy soy digno porque tú eres digno, no por mí sino por ti. Y mis hijos están viendo eso. Si yo regreso a mi casa y en mi casa golpeo a mi esposa, y en mi casa maldigo a la iglesia, o hablo mal del pastor, o hablo mal de los hermanos, y en mi casa consumo pornografía, y en mi casa maltrato a mis hijos, esos niños que me están viendo aquí, orando al Señor, Padre, gracias por tu cena, esos niños serán los testimonios de que tu vida está desacreditada delante de Dios. Pero si los niños ven que en casa papá no es perfecto, pero si comete un error sabe pedir perdón, pero si un día tiene el día malo y da una contesta que no está, sabe reconocer. Entonces el niño, cuando ve aquí a mamá y a papá tomando la cena, puede decir, ese papá y esa mamá aquí es el mismo allá. Allá me pelea un poco más que aquí, pero es el mismo allá.
Por eso es que la cena tiene esa importancia para los niños, que ellos puedan ver la santidad de que anunciamos que Cristo viene con nuestra cena, pero también con nuestras vidas. Y si hay un inconverso, si hay alguien que todavía está mal con Dios, ese día es el día de recordarle, porque a la iglesia a veces se le olvida que Cristo viene otra vez. Así que viendo todo este acontecimiento tan hermoso, la cena del Señor nos declara Pablo los pecados. Si hay pecado, nuestra vida debe ser confrontada con su palabra y su espíritu. Hermano, hoy es el día de perdón, como Pablo se lo declara a aquellos corintios. La institución fue Cristo, el primero que la hizo, pero Él sigue, ¿verdad?, demandando en nosotros la santidad que ella declara, y que le sigamos hablando a otros de que Cristo viene. Y las advertencias son dadas para que recordemos que nuestras vidas deben estar en constante comunión y santidad con el Señor. Así que los pecados en la cena del Señor nos muestran lo que no debemos hacer. La institución de la cena nos muestra lo que debemos hacer y recordar. Y las advertencias para la cena nos muestran las consecuencias de lo que hacemos hoy. Y yo te puedo decir, doy gracias a Dios por esa cena tan maravillosa. Pero que nuestra vida cumpla con ese propósito de la cena del Señor constante, de estar proclamando y anunciando que Cristo murió, pero también resucitó. Les invito a orar en esta hora. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, por aquella cena que nos diste, por aquella primera cena que tuviste con tus apóstoles. Ninguno de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en aquella cena, pero tenemos hoy la oportunidad de participar en esa cena cuando nos lo permita estar reunidos juntos otra vez en tu casa. Pero si aún aquí en la tierra no tuviésemos más esa oportunidad, esperamos esa cena en el cielo, Señor. Si hay alguien que está viendo, escuchando este momento y no es tu hijo, te pedimos por esa vida. Te pedimos que haya arrepentimiento en su corazón. Te pedimos por la salvación de su alma y por todos aquellos que somos tus hijos. Te rogamos en esta hora fuerzas. Si hay algún creyente que está pasando por una crisis espiritual, que está enfrentando un pecado, que está incluso luchando con un pecado, rogamos por su vida, por su santidad en esta hora, oh Dios. En el nombre de Cristo reconocemos que tú nos diste aquella cena, pero tú estás con nosotros hoy, en esa cena y en todas las demás acciones de nuestra vida. A tu nombre sea toda la gloria, la alabanza, Señor. Tu iglesia te dice amén y amén.